No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta con Diego para seguir conversando y explorando el futuro de la agricultura y la alimentación. Y para continuar, justamente estábamos reflexionando en la pausa con Diego y me gustaría preguntarte en cámara en relación a la parte, como la conversación más nutricional en relación a la alimentación. Justamente porque dentro de los futuros posibles que van emergiendo y las señales que vamos viendo, lo mismo tú mencionabas, el caso de Notco, como alimentación basada en plantas, que sea más sustentable con el medio ambiente, también esto de la como alimentación que no se crea, por así decirlo, desde la tierra, sino en laboratorios. Y justamente desde la curiosidad y la ignorancia en ese aspecto me surge la pregunta como a nivel nutricional, ahí solo por complementar la conversación con un par de datos. A nivel mundial observamos como que las tasas de obesidad por una parte han ido aumentando, sobre todo como en países como Estados Unidos y el tipo de alimentación que puedan tener allá, pero al mismo tiempo también las tasas de desnutrición en países que tienen quizás menor acceso, como puede ser África o América del Sur, ahí también se observa, sobre todo en la infancia, como niveles de desnutrición que por distintas cosas, considerando la pandemia y el aumento de la pobreza, también se ha visto afectado. Entonces, dentro de lo que exploran en el instituto y lo que tú observas, como, ¿qué tan presente está esta variable como nutricional y de salud dentro de la conversación de la alimentación y la agricultura? Bueno, es una excelente pregunta, yo creo que hoy está en el centro de la discusión, ¿sí? Lo que vos estás comentando es lo que nosotros llamamos la triple carga de la malnutrición, ¿sí? Nosotros no, digo, la literatura digamos, de nutrición y salud, que es el aumento creciente de los niveles de obesidad, muy preocupantes porque es una tasa realmente exponencial, y especialmente en lo que es niveles de obesidad infantil en los países desarrollados, los países como Argentina también, en los niveles de obesidad infantil, el crecimiento es alarmante, yo te puedo decir, se duplicó en 10 años, no me acuerdo el número exacto, pero es realmente alarmante. Eso tenés por un lado ese problema, digamos, de salud pública, porque la obesidad tiene consecuencias sobre la diabetes, sobre otras patologías, enfermedades cardiovasculares, etc. Todo eso tiene un combo, digamos, en particular. Claro. Después tenés el problema de la desnutrición, que de algún modo la desnutrición se fue, si uno ve la historia y si uno va atrás en el tiempo, la revolución verde, el crecimiento de los mercados, y todo eso logró un poco ir reduciendo la tasa de desnutrición en el mundo, hasta el 2011-2012, donde ese proceso se estancó, y como, pensemos en una parábola que se estancó y empezó a subir nuevamente, ya antes de la pandemia, y que la pandemia le dio el golpe de gracia, digamos, que la inseguridad alimentaria de un porcentaje importante de la población, digamos, subió, especialmente en los países emergentes asiáticos más pobres y en África, ¿bien? Y el tercer punto son las deficiencias nutricionales específicas, es decir, que también es mucho más fino, es decir, de acuerdo a lo que consumimos, qué nutrientes están faltando y que son esenciales para el desarrollo cerebral y el desarrollo especialmente de los bebés y de los niños, ¿sí? Y esa triple carga hoy es la que está desbalanceada y es como el centro de la discusión acerca del futuro de los sistemas agroalimentarios, digamos. ¿Cómo hacemos para generar un sistema de producción de alimentos que de algún modo tienda a atacar este triple carga de la malnutrición? Eso es un tema central. Y ahí tenés muchos debates hacia el futuro que no están resueltos. Por ejemplo, los que producen alimentos basados en plantas, que es un mercado que ha ido creciendo mucho a nivel internacional, hay muchísimas startups que están poniendo, startups inversores, billonarios que están poniendo financiamiento a ese tipo de emprendimiento. Yo siempre uso un número que es ilustrativo de la magnitud de esto. O sea, el presupuesto del año pasado invertido en financiamiento de este tipo de emprendimientos, de alimentos basados en planta a nivel global, más que duplica el presupuesto total sumado de todos los institutos nacionales de ciencia y tecnología agropecuaria de América Latina. Es decir, los inversores privados están poniendo en un producto, alimentos basados en plantas, el doble de lo que ponen todos los estados
de América Latina para el área de ciencia y tecnología agropecuaria. Ese es un número que, obviamente, uno puede decir comparable o no, podemos discutir un montón, pero es ilustrativo de lo que está pasando a nivel global. Y el problema de eso es que todavía no está tan claro cómo este tipo de productos de estos alimentos influyen en la calidad nutricional y en el ambiente. O sea, hay una estrategia de marketing, que es de marketing, diciendo, bueno, nosotros con los alimentos basados en plantas solucionamos el problema del ambiente, el problema de la salud pública, bueno. Es una estrategia de marketing y de posicionamiento de los grandes jugadores del mercado, con números que no son reales ni están validados científicamente. Por ejemplo, si uno lee estas marcas internacionales de producción de carne picada, digamos, hamburguesas, como Beyond Meats o Impossible Foods, que son las más conocidas, digamos, a nivel internacional, dicen, bueno, con la producción de este tipo de tecnología reducimos los gases de efecto invernadero en un 95%, el ambiente en un 90%. Bueno, son estrategias de marketing que no están validadas científicamente porque no tienen calculado todo lo que implica pasar de un sistema de producción natural que existe desde que la civilización fue civilización, digamos, bueno, obviamente con toda la evolución que tuvo a través de la industrialización, con un proceso nuevo, que es fundamentalmente de carácter industrial, y que probablemente tenga alta concentración en pocas manos de jugadores que son los que van a dominar este mercado, ¿sí? Entonces, todo esto, y pasa con las propiedades nutricionales, o sea, la proteína animal, que es como el gran, llamémosle, atacado por esto. Si uno ve los ataques a nivel, los disputas por el sentido de alimentación, van por ahí la proteína animal. La ventaja que tiene el consumo de proteína animal y el activo esencial es su capacidad nutricional. O sea, los nutrientes y aminoácidos que proveen las carnes rojas y blancas, producidas en forma sustentable, etcétera, no pueden ser replicados hoy en día, por lo menos, a nivel laboratorio. Y ninguno de estos productos de alimentos basados en plantas tienen esa composición nutricional, más allá que lo pueden argumentar que sí lo tienen, ¿no? Así que ese es un gran problema. Y el otro problema es que eso también se ha hecho algunos cálculos interesantes, que lo que cuesta adquirir una canasta de ese tipo de producción. Si uno pensara que los alimentos basados en plantas fueran la fase de la alimentación, bueno, hay estudios que muestran que probablemente más de 2.000 millones de personas no podrían acceder a esa canasta económicamente. No es viable, aún eligiendo la más barata de las combinaciones que uno pueda elegir. O sea, hay como un trade-off entre cómo resolvemos un problema de seguridad alimentaria grave, con sistemas de producción sustentable, pero a su vez que no sean tan costosos que gran parte de la población quede excluida, ¿no? Así que bueno, sí. Los debates son muy, muy fuertes, pero hay que plantearlos a todos los debates. No, todas las discusiones tecnológicas y de marketing tienen que estar validadas por estudios científicos. Y eso es lo que América Latina tiene que seguir apostando, ¿no? Claro, totalmente. Está interesante lo que planteas ahí, llevándolo a un caso como muy específico como el mío. A mí me interesa harto el espacio de la alimentación y he probado como distintas dietas y ver cómo mi cuerpo reacciona. Sí. Pasar por fases vegetarianas, fases como ya con más legumbres, ahora estoy en una más como cetogénica y justamente como a mi juicio preferiría comer menos carne pensando en este tema de la sustentabilidad. Pero mi cuerpo se ha sentido mucho mejor comiendo mayor cantidad de carne, entonces tengo como una disyuntiva personal en relación como a lo que podría llamar mi parte ética y mi salud, por así decirlo. Entonces me parece interesante justamente lo que tú dices, como los aminoácidos, los nutrientes que puedan tener los alimentos y como mezclándose un poco la parte sustentable con también la parte de la salud de las personas. Sí, porque ahí el gran problema es la salud pública, hay que pensarlo desde ese punto de vista. Las decisiones individuales son las decisiones individuales. Uno puede tener una dieta X y asume. Obviamente eso puede tener un costo en la salud pública a la medida que uno, como se dice, tiene un comportamiento oportunista, en el sentido de que, bueno, cambio mi comportamiento porque tengo un determinado lineamiento. Pero desde el punto de vista de salud pública, recomendar alimentos que todavía no están probados, no han sido producidos en forma masiva, no han sido consumidos en el tiempo, bueno, es una estrategia que por ahí hay que repensarla. Y ese perfil de que consumidor que vos mencionás, si bien hemos ido cambiando de dietas, pero hoy en día lo que se habla son los flexitarianos, ¿no? Digamos. Si uno ve las encuestas, hay una encuesta de Gallup, que hace 20, 30 años que sigue cuánto es la proporción en Estados Unidos de gente que es vegano o vegetariano, y la aprobación es relativamente constante, no ha cambiado mucho. Yo te diría eran 8% hace 30 años y 8% ahora, o sea, el porcentaje
global. Lo que sí ha cambiado, lo que sí ha aumentado mucho son los flexitarianos, que son aquellos que reducen su consumo de carne, pero no lo eliminan completamente de la dieta, ¿sí? Buscan nuevas opciones, diversifican hacia nuevos alimentos por curiosidad. Entonces, bueno, ahí hay un tema a trabajar, digamos. No es tanto el aumento del veganismo, sino como el flexitarianismo el que está generando estos problemas de disrupción en las cadenas de valor de la proteína animal. Bien, interesante, no había escuchado ese concepto. Voy a investigar ahí un poco flexitariano, está interesante. Sí, son los de moda, son los flexitarianos, son los que eligen comer menos carne. Bueno, obviamente América Latina comemos mucho carne, ¿no? Cono Sur, sí, por lo menos. Argentina, Uruguay tienen consumo de per cápita de más de 100 kilos por año de todos los proteínas animales. mira. Somos los países que más consumimos en el mundo. El segundo, Brasil, Estados Unidos, bueno. Chile también consume bastante. Sí. Entonces, bueno, somos carnívoros Claro. por definición, claro, por historia, pero bueno. Totalmente. Y justo considerando lo que mencionas de Latinoamérica y antes también decías como los desafíos en relación a Latinoamérica y estos temas que nos planteas, muy a nivel general, como conocer tu perspectiva en relación a las posibles amenazas y oportunidades como región de latinoamericana, considerando las distintas variables que nos planteas y futuros posibles. A ver, como amenaza un poco lo que estuvimos hablando hay una disputa en el sentido de alimentación que es muy fuerte, es decir, una posición de alguna manera sobrecastigar los sistemas de producción de alimentos por su huella ambiental o de salud pública, que en realidad no está demostrado. O sea, ahí sí hay una batalla cultural, digamos, de disputa en el sentido de la alimentación entre determinados grupos de interés de Europa y Estados Unidos, que tienen una agenda que de algunos grupos se han alineado en ese sentido, y lo que es América Latina per se, los sectores agropecuarios y productores de alimentos, y hoy en día están siendo conscientes de ese avance tecnológico. Ahora en septiembre hay una cumbre sobre los sistemas alimentarios que organiza el Secretario General de Naciones Unidas, y donde, bueno, gran parte de la marca de esa cumbre tiene mucho que ver contra una visión de los alimentos que es muy europeizada y no producto de nuestras culturas, de nuestras costumbres. Así que hay una amenaza y los países están, de algún modo, pensando cómo prepararse a ese tipo de espacios globales, digamos, ¿sí? Que empieza a ver como una especie, algunos llamaban por ahí el IPCC. El IPCC es como el panel intergubernamental de cambio climático, pero de la alimentación, ¿sí? Hablan un poco de ese tema. Y la otra amenaza, que es más desde el punto de vista biofísica, es el cambio climático, ¿no? O sea, claramente lo que está ocurriendo a nivel de temperatura, de eventos extremos, que eso obviamente también requiere más evidencia científica. Las proyecciones de cambio climático son a mediano o largo plazo, estamos hablando de 50, 100 años, y bueno, y hay varios estudios que se están haciendo para ver cómo los diferentes escenarios que genera el cambio climático va a impactar en los sistemas de producción de América Latina. Y ahí tenés ganadores y perdedores. Algunas zonas van a desaparecer, otras zonas van a ser más templadas, donde no se produce alimentos, se puede producir alimentos, alguna producción no van a ser viable. Bueno, ese es un tema sumamente interesante como para seguir mirando hacia futuro, ¿no? Presente y futuro. Y bueno, como toda amenaza también conlleva una oportunidad, o sea, la amenaza de que te genera este nuevo sistema, estas nuevas posiciones de los actores, le ha obligado al sector agropecuario de producción a ser mucho más proactivo en la defensa de sus productos, en demostrar lo que implica las propiedades nutricionales de los productos que producimos, de los activos que tiene la región. Y con el cambio climático va a pasar lo mismo, es decir, lo que está ocurriendo a nivel digamos, de clima, obliga a los productores a desarrollar estrategias de mitigación y adaptación para contar con sistemas más resilientes a cambio climático, a cambio de temperatura. Entonces eso también ayuda a largo plazo a generar sistemas más sostenibles. Así que siempre cada amenaza y oportunidad tiene su cara y contracara, ¿no? Perfecto, sí, totalmente. Y las amenazas, claro, van entregando también espacios de oportunidad y van apareciendo nuevos modelos de negocio y... Exactamente. Como dicen, toda crisis genera una nueva oportunidad, bueno, va un poquito en ese sentido, ¿sí? Claro, el tema es cuán ágiles son los actores para adaptarse a ese cambio, y qué tendencias son irreversibles y qué tendencias se pueden de alguna manera controlar, digamos. Eso es otro tema de discusión más largo, pero bueno. Sí, muy importante eso que mencionas ahí finalmente. Oye, me ha parecido muy interesante esta conversación, encuentro que es un foco de conversación y un tema clave. La alimentación y la agricultura es
parte de nuestra sobrevivencia, así que me parece muy importante el campo de estudio en el que ustedes se encuentran. Lamentablemente estamos llegando al final del programa, entonces, no sé, dejarte abierto ahí si es que quieres compartir algo para las personas que estén interesadas en explorar y aprender un poco más de este espacio, si tienes alguna recomendación de dónde leer, buscar, escuchar, sería genial. Sí, hoy día, miren, el futuro de la agricultura y la alimentación se convirtió en un hot topic, como se dice en inglés, ¿no? Así que aquellos que estén interesados, que les gusten estos temas, que no vengan de la disciplina de Forsyth, no importa, no estudian en estudio futuro, porque hay varios estudios que se han hecho a nivel de la América Latina y del mundo que son muy interesantes, basados en el futuro de los sistemas agroalimentarios, escenarios futuros de la agricultura en América Latina y en el mundo, escenarios de perspectiva tecnológica que hacen los diferentes países, productores de alimentos. Uno puede encontrar trabajos que se han hecho en Australia, en Holanda, en Francia, en Estados Unidos, sobre cuáles son las tecnologías de frontera para el futuro próximo. O sea, hay una gran densidad de material para salir de la zona de confort de la producción de alimentos, que no te va a quedar otra el que está en la producción de alimentos, porque es tan fuerte los movimientos que están ocurriendo, y tantas variables están jugando al mismo tiempo que o sobrevivís o morís, como se dice o te adaptás o morís, como se dice en la jerga, digamos, ¿sí? Entonces es importante estar al día con estos temas para entender cómo la dinámica de los sistemas agroalimentarios están, digamos, de alguna manera cambiando rápidamente. Claro, totalmente. Hoy buenísimo. Muchas gracias por tus aportes, reflexiones y compartirnos las experiencias que has tenido tú en este proceso, lo que están haciendo desde allá. Y nada, agradecerte la participación en Exploradores de Futuro y tu disposición a explorar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto, y bueno, muchas gracias por este espacio. Un gran saludo a toda la gente de Chile que están escuchando ahí. Buenísimo, muchas gracias a ti. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos para el cierre. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos Divoxradio.com.